Bueno, yo les voy a hablar de Peter Van Mussenberg, que fue un científico que contribuyó mucho a avances en la electricidad. Mi nombre es Brandon Cifuentes, estoy en cuarto semestre y pues comencemos. Bueno, pues les voy a hablar de dónde nació y dónde murió. Peter Van Mussenberg nació en Leiden, Países Bajos, un 14 de marzo de 1692 y falleció un 19 de septiembre de 1761 en Leiden, Países Bajos, pues en el mismo lugar donde nació y estuvo gran parte de su vida. Y fue un físico y matemático de nacionalidad. Algunos datos personales de Peter Van Mussenbroek son que su ocupación fue ser un matemático y físico y médico. Su nacionalidad es neerlandesa y sus padres son Johan Van Mussenbroek y Margaretha Van Straten. Estudios de medicina, filosofía y matemáticas y fue profesor de filosofía y matemáticas en Leiden y Utrecht, las universidades principales. Antes de convertirse en el catedrático de física experimental en la Universidad de Leiden, construyó varios instrumentos científicos, introdujo la física experimental en su país e hizo numerosas contribuciones a la electrostática y electricidad, y es considerado uno de los científicos más importantes. Bueno, pues les voy a hablar a continuación un poquito sobre su vida. Como les dije, nació en Leiden, que está ubicada en Países Bajos. Fue de una familia de famosos constructores de instrumentos científicos y pues con el tiempo pues también él desarrolló algunos que voy a presentar. Era hijo de Johann van Mussenbroek y Margaretha van Straten y tenía un hermano menor. Aprendió el latín y otros idiomas antes de ingresar a la Universidad de Leiden. Em, pues es de los rasgos más destacados de él que sabía distintos idiomas y se graduó de varias carreras como en medicina y matemáticas y filosofía, y después dio clases en esa universidad de Leiden y en otras dos universidades. Se graduó de medicina en 1715 con una tesis em, muy famosa, y en 1719 terminó sus estudios de filosofía y estuvo brevemente en Londres donde conoció a Isaac Newton. Como dato curioso, cuando se conocieron Peter Van Mussenbroek e Isaac Newton, pues tuvieron varias cosas en común, y después cuando Mussenbroek regresó a su país, empezó a impulsar las ideas de Newton que pues habían platicado entre ellos, y él fue un gran que siguió en la vida de Peter. Pues tras su graduación se convirtió en profesor de filosofía y matemáticas en Duisburg, una de las universidades que mencioné antes, y más tarde enseñó filosofía natural y matemáticas en Utrecht, otra universidad que mencioné, y en 1732 fue nombrado profesor de astronomía en la misma ciudad. Y desde 1739 hasta su muerte, Muschenbroek fue profesor de la cátedra de física experimental en la Universidad de Leiden, que está en su ciudad natal. Les voy a hablar un poquito de en qué universidades dio clases. La Universidad de Leiden es la universidad más antigua de los Países Bajos, y la universidad está localizada en Leiden, ciudad universitaria, desde el 8 de febrero de 1575. También dio clases en la Universidad de Duisburg, que está ubicada en Alemania. Ahora les voy a hablar de sus inventos y contribuciones más importantes. Muschenbroek contribuyó a introducir la física experimental en su país, y en colaboración con su hermano diseñó y supervisó la construcción de numerosos aparatos científicos, entre estos el primer tipo de condensador, también conocido como la botella de Leyden. Muschenbroek descubrió que era posible acumular electricidad en un recipiente de vidrio. Durante esos años, como profesor de Leiden, Muschenbroek comenzó a interesarse en el campo de la electricidad.
Inventó además un pirómetro y realizó varios experimentos sobre electroestática. Muschenbroek. Y tal vez se preguntarán, ¿qué es un pirómetro? Un pirómetro es un dispositivo capaz de medir la temperatura de una sustancia sin necesidad de estar en contacto con ella. Ahora les voy a hablar sobre la botella de Leyden. La botella de Leyden es un dispositivo eléctrico realizado con una botella de vidrio que permite almacenar cargas eléctricas. Históricamente, la botella de Leyden fue el primer tipo de condensador eléctrico. Estas son algunas aportaciones o inventos importantes en la vida de Peter van Musschenbroek. Se graduó de medicina en 1715. En 1729 publicó una obra famosa. En 1731 creó la botella de Leyden. En 1732 en Utrecht, en la Universidad de Utrecht, fue nombrado profesor de astronomía. En 1734 publicó otra obra. También en 1734 fue elegido miembro de la Royal Society de Londres. Y desde 1739 hasta la fecha de su fallecimiento fue profesor de la Cátedra de Física Experimental en la Universidad de Leiden. Y finalmente en el año 1746 creó junto a su hermano y otras personas el pirómetro. Y pues finalmente Peter van Musschenbroek falleció en la ciudad que lo vio nacer un 19 de septiembre de 1761. Y pues con esto concluyo mi exposición sobre Peter van Musschenbroek, que fue realmente una persona muy inteligente que creó varios instrumentos y que se interesó mucho por los temas de la electricidad, aunque no tuvo tantos aportes como otros científicos, pero en ese sentido promovió las ideas de Isaac Newton, uno de los científicos más importantes de la época también, junto con él, y siempre estuvo promoviendo sus ideas porque pues para él era algo muy interesante, muy importante para que otras personas lo aprendieran. Y como les digo, esto es todo por mi parte. Espero que les guste y